Bienvenidos a Diálogos con Personajes del Bicentenario. Soy Elizabeth Rodríguez Acevedo, desde Barcelona, España, cofundadora del Club Literario Jarawi, y esta noche nos vestimos de lujo, porque recibimos a una organización, yo creo que única en su género, por la mixtura de sus integrantes, por la formación que ellos tienen y por la misión que ellos cumplen. Me refiero a Summa Causae, esta organización sin fines de lucro que tiene como principal objetivo promover la identidad cultural, la capacidad científica, la innovación tecnológica y sobre todo el liderazgo. Ellos proponen soluciones a la problemática social, económica, ambiental y política, así como buscan el desarrollo sostenible en el Perú. Su lema, interesante, el cambio que queremos, conciencia, tecnología e investigación. Tres pilares fundamentales. Bien, desde Barcelona nos trasladamos hasta Puno para dar la bienvenida a los fundadores. Se irán uniendo, creo, en la medida del diálogo los demás. Vamos a saludar a Brenda Samantha Zubia Solange y a Kim Torres Huanca. Bienvenidos. Nos presentamos para conocer cada uno su carrera y luego vamos dialogando. Bienvenidos. Brenda. Bien, muchas gracias Elizabeth. Me presento, mi nombre es Brenda Samantha Zubia Mendoza. Sobre mi formación, soy licenciada en Gestión Pública y Desarrollo Social. También soy abogada de profesión y en este momento soy presidente de la organización Summa Causae Opes. Muchas gracias. Bienvenido, Kim. ¿Cómo está, profesora Elizabeth? Un gusto verla nuevamente. Tengo muchos recuerdos con usted cuando aún estaba en el colegio. También estoy muy feliz de celebrar, ¿no?, un nuevo aniversario con Summa Causae. Y bueno, de profesión yo soy ingeniero de industrias alimentarias. Soy egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. También tengo una pequeña trayectoria en el campo de la investigación científica, sobre todo con escolares. También enseño en una institución educativa. Y bueno, ¿no?, en estos momentos soy parte de la directiva de Summa Causae y bueno, también uno de los fundadores de la organización. Bien, contaros, estimados amigos, que esta organización está conformada por 8 integrantes, aparte de Kim Torres Huanca y Samantha Zubia Solange, es Elvis Capia Quispe. Tenemos también a Nilson Aníbal Méndez, Boris Apaza, Solange Pinto, Lisbeth Yucra y Mónica Asensio, a quienes también los felicitamos. Nos enteramos que vosotros estáis de aniversario. ¿Cuántos años cumplen? Yo veía por las redes porque los sigo. Los felicito desde ya por ser un ejemplo para la juventud que quiere el cambio, que quiere la transformación del país. Y es por eso que cuando leía su página, me interesó muchísimo la frase de William James que decía, actúa como si todas tus acciones marcaran la diferencia. Cuéntenos cómo surge esta idea y que al momento, cuáles han sido los logros que han tenido, las diferentes, digamos, vallas que han tenido que pasar y cuál es la meta a futuro. Brenda. Ya, perfecto. Justamente ayer teníamos la celebración por el aniversario de la organización, donde fue una reunión pequeña, ¿no?, pero sin embargo muy significativa para nosotros. Recordamos nuestro segundo año como organización. Somos una organización relativamente nueva y justamente Kim nos daba la reseña de cómo surgió el nombre, de cómo surgieron más ideas encaminadas a ese pensamiento del Summa Causae, así que me gustaría cederle en este momento la palabra a Kim para que también nos dé a conocer a todos sobre el Summa Causae. Adelante, Kim. Bueno, gracias Brenda y también gracias por la pregunta, profesora Elizabeth. Bueno,
Summa Causae nace a partir del entendimiento y de la comprensión como tal de la filosofía andina. El Summa Causae, en términos literales, significa vivir bien o un bonito vivir, pero tiene un contexto filosófico detrás de eso, en el cual se habla de encontrar la vida en el esplendor o el esplendor de la vida, o encontrar nuestra razón de existir, ¿no? ¿Por qué nosotros existimos? Ahora, esa razón de existir no está separada de lo que nos rodea. No, muy diferente a lo que usualmente hay en la filosofía griega, donde Aristóteles habla del ser. En la filosofía andina se habla más que todo de cómo hay un encuentro de contrarios, es decir, cómo todos nos interrelacionamos. Nosotros no podemos existir sin que otro exista. Nosotros no podemos existir sin que el agua, las plantas, los animales existan, y ellos tampoco pueden existir sin que nosotros existamos. Entonces hay una interdependencia y una interrelación en eso, ¿no? Que es completamente diferente a lo que plantea la filosofía griega o Aristóteles también, ¿no? Que es el padre de esta filosofía del ser, ¿no? Entonces, el Summa Causae viene o se forja a través de tres pilares básicos, ¿no? El primer pilar básico es el Ayin Yachai, que es el saber bien o tener buenos conocimientos. El segundo pilar, muy importante, que genera prácticamente el cambio, podríamos decir, la revolución en muchos procesos históricos que conocemos, es el Ayin Munay, o el querer bien, el amar bien, ¿no? Lo que finalmente nos va a conllevar a un Alien Ruai o a un Alien Yankai, que es trabajar bien o hacer bien las cosas. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ya aplicamos esto en ciencia, que es nuestro camino, o el camino que nosotros hemos optado por seguir como pilar fundamental, usualmente se da de que en los procesos de la ciencia, en la epistemología, se trata de dejar de lado el sentimiento, ¿no? Porque se trata de ser, entre comillas, objetivo. Pero desde la perspectiva andina, el sentimiento que se tiene hacia lo demás es importante, y es una base importante para generar tecnología o para hacer bien las cosas. Es decir, yo puedo tener un conocimiento, digamos, sobre física nuclear o sobre física cuántica, yo qué sé, sobre química pura, pero ese conocimiento, para convertirlo en tecnología, en algo que sea aplicable para la sociedad, necesita de un sentimiento. O sea, no puede ser simplemente algo demasiado objetivo, necesita un sentimiento, porque para crear esta tecnología va a servir para el beneficio de alguien. Y ese beneficio que se genera ya va por un sentimiento, porque yo lo hago porque quiero que, digamos, mi sociedad o el lugar donde yo vivo tenga un mejor futuro, ¿no? O quiero que las personas que son pobres salgan de la pobreza. Entonces ya hay un sentimiento. Entonces aplico ese conocimiento para el beneficio de una población, o el beneficio de los animales, o el beneficio de las plantas, y eso me permite crear una tecnología que no sea dañina, ¿no? Y ahí es algo muy importante que quiero tomar en cuenta, que por ejemplo es el caso de la bomba atómica. La bomba atómica sin sentimientos es un agente de destrucción masiva, pero teniendo en cuenta los sentimientos de la gente y viendo a quién se va a beneficiar, se puede convertir en una base de energía, incluso que podría ser limpia, ¿no? Que podría beneficiar a un gran grupo de personas. Entonces, he ahí la diferencia, donde el summa causae tiene su valor como tal, ¿no? Entonces, eso es para nosotros importante, por eso es que summa causae implica muchas cosas, este sentimiento, esta sensación de buscar el bienestar, el buen vivir para todos los que nos rodean, y justamente le damos ese aditivo a la epistemología que usualmente tenemos sobre la ciencia, o bueno, el estudio que se hace de la ciencia, donde se trata de ser muy centrado, tratando de evitar el sentimiento, pero nosotros creemos que sí es necesario tener en cuenta los sentimientos, sobre todo para no caer en errores como en este caso el de la bomba atómica, ¿no? Donde cuando uno no toma en cuenta esos sentimientos, puedes generar mucha violencia, mucha destrucción, pero cuando tomas en cuenta esos sentimientos, puedes generar tecnología que puede ayudar a mucha población. Entonces, eso es lo primordial. Bueno, cuéntanos, hablando de ustedes, quería contar a los amigos que ellos vienen de diferentes profesiones.
todos de un nivel muy alto en el campo de la investigación y en el campo de las relaciones de las ciencias sociales. Y, por ejemplo, Kim, él tiene una formación científica yo creo que desde casa. Pasó a la escuela y él ha participado en varias ferias internacionales, algunas mundiales, y creo que con proyectos que enfocaban a la solución de una problemática de su entorno, que eso es lo que se busca ahora. Pero cómo jóvenes de diferentes profesiones logran unirse, porque queremos que ustedes sean un ejemplo o tomar como referencia para otros jóvenes que muchas veces vemos el individualismo y no comprendemos que ese pensamiento complejo, diverso, pero a la vez nos puede unir para poder aportar y organizarse como ustedes. En la antesala nos comentaban que ya se han formalizado, o sea, no son un grupo cualquiera que nos unimos por esto, no, o sea, la ciencia también te exige un rigor y por lo tanto a eso ustedes se van encaminando. Cuéntenos entonces primero cuántos años ya tienen de formación y cómo lograron unirse, cómo han llegado todos los integrantes a formar este equipo. Bien, en el 2019 es que nos unimos, nos juntamos varias personas, incluso no todos nos conocíamos en ese momento. Yo conocía a Kim, era la única persona que conocía en sí, y él me dijo que tenían una iniciativa, ¿no? Que querían formar una organización junto con otros amigos más. Y así poco a poco más personas se fueron uniendo a esa iniciativa. Muchos no fueron los fundadores, no fuimos 8. Sin embargo, hubieron más personas ahí dando ideas, diciendo cómo es que se podrían realizar tales o cuales actividades. Y es que en el 2020 nos encaminamos a realizar esas actividades, pero surgió la pandemia, surgió un contexto de pandemia donde todos teníamos que estar en casa, en cuarentena, no podíamos hacer actividades presenciales y nos tocó iniciar la organización en sí con actividades virtuales, mediante redes sociales, utilizando el Facebook. Así tuvimos mayor alcance, pero igual no queríamos hacer algo presencial, intervenir con iniciativas relacionadas a la pandemia, y es ahí donde Kim y Solange, que son 2 miembros de la organización, realizan un proyecto interesante que es capacitar a los comerciantes de los mercados en protocolos de bioseguridad. Y seguramente Kim puede ampliar sobre ese trabajo, ¿no? Que hizo Consol junto a otras organizaciones, además. Sí, queremos saber cómo logran organizarse y trabajar, claro, el contexto de la pandemia. Nos ha unido más a través de estas redes, nos da más oportunidad. Cuéntanos, Kim. Sí, en realidad fue un poco interesante cómo iniciamos, porque recuerdo que la primera vez que iniciamos, trabajamos con Elvis e hicimos videos, ¿no? Prácticamente nos íbamos a volver youtubers, hablando de la problemática de Puno, de Juliaca o del Perú, ¿no? Hablamos un poco sobre el tema del agua potable, del alcantarillado, un poco sobre la economía, y poco a poco empezamos ya a realizar diferentes actividades, ¿no? Nos cogió la pandemia, obviamente, empezamos a hacer cuestiones virtuales, pero hubo un momento en el caso de Juliaca, que es donde la mayoría radicamos, donde hubo un proceso de colapso en la mitad de la pandemia, ¿no? Veíamos de que los mercados se volvían focos de contagio y lamentablemente las autoridades reaccionaron muy mal porque no asumían su responsabilidad y de frente lo único que hacían era echar la culpa a la gente, ¿no? Decían que los contagios es por culpa de la gente y nosotros como autoridad ya hemos puesto las reglas y ustedes no cumplen, ¿no? Entonces se lavaban así las manos. Entonces, nosotros dijimos, no nos parecía adecuada la situación, pero había una situación, ¿no? Como nosotros ya somos profesionales y nos estábamos vinculando al mundo de la ciencia, dijimos, si planteamos cualquier cosa sin un sustento científico, no va a funcionar. Entonces nos atrevimos a hacer una investigación en el caso de los mercados
En específico tomamos un mercado que es el Mercado Santa Bárbara, donde trabajamos con otras dos organizaciones. Una organización que es Foro Ciudadano Juliaca y otra organización que es la Asociación de Profesionales por la Seguridad y Soberanía Alimentaria, ¿no? Que era un grupo de ingenieros de industrias alimentarias. Entonces, con ellos entramos a capacitar en el Mercado Santa Bárbara de la ciudad de Juliaca y nos dimos cuenta con algo muy interesante, ¿no? Que la forma correcta de capacitarlos no era haciéndoles ver que estaban mal, ¿no? Porque siempre la autoridad te hace ver, no, los comerciantes son muy desordenados y todo ello, ¿no? Entonces nosotros cambiamos la perspectiva, como también estábamos hablando del contexto del summa causa, y nos dimos cuenta que había un problema sociológico ahí, donde había que cambiar el paradigma. Entonces, en vez de hacerlos ver como malos a los comerciantes, los hicimos ver como buenos, ¿no? Como héroes, como personas que en verdad estaban ayudando a solucionar los problemas de la sociedad. Entonces, ese cambio que hicimos, ¿qué nos permitió? Nos permitió que las capacitaciones que hicimos sean mucho más aplicables. Entonces, empezamos, digamos, teníamos nosotros los parámetros que nos da el Estado a través de las leyes, indicando cuánto es el porcentaje de cumplimiento, de normatividad. Entonces, al final, cuando hicimos el primer análisis, nos dimos cuenta de que ese cumplimiento de normatividad era muy bajo, ¿no? Entonces, terminando de hacer las capacitaciones, terminando de hacer toda esta campaña con los comerciantes del mercado, nos dimos cuenta de que empezaron a cumplir toda la normatividad, casi al 80 y 90%, porque antes estaban solamente al 60%. Y luego de eso nos dimos cuenta de que los comerciantes solitos se empezaron a autorregular. Es decir, ellos por su propia cuenta, si ya veían que algo estaba sucio, que algo estaba fuera de lugar, que no cumplían los protocolos de bioseguridad, automáticamente ellos se sancionaban a sí mismos y hacían un autocontrol. Entonces, prácticamente nos quedamos sorprendidos porque ese mercado se convirtió en un mercado piloto y modelo, ¿no? Lamentablemente, ya luego nuestras autoridades no lograron entender el concepto, porque ellos se enfrascaron mucho en seguir echando la culpa a la población, y nosotros les planteamos algo completamente diferente. Y nosotros estamos muy contentos con este trabajo porque incluso hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, los comerciantes de este lugar siguen usando los protocolos de bioseguridad, ¿no? Nuestro objetivo con estos mercados hubiera sido que consigan certificaciones internacionales, ¿no? Como HACCP, ISOs u OSHAs, ¿no? Que creemos que sí es factible, pero va a depender mucho de las autoridades, ¿no? O sea, en el futuro sí se podría dar, ¿no? Incluso creo que esta actividad ni siquiera se da en Europa, o sea, creo que los mercados en Europa ni siquiera tienen certificaciones. Y lograr que un mercado en Perú tenga una certificación de calidad sería algo, wow, fenomenal, ¿no? De poder sí se puede hacer. Ya tenemos esta base científica, esta base que hemos realizado, pero ya depende mucho de las autoridades que vayan a estar en el poder en los siguientes años, ¿no? Por otro lado, comentaros, queridos amigos, que esta agrupación, que todavía no nos han dicho cuántos años han cumplido, bueno, Brenda, ¿cuántos 2 años? años. 2 Sí, años. hemos cumplido 2 años, desde el 2019 hasta el momento son 2 años. Precisamente nuestro aniversario es el 3 de noviembre. Y desde ya, por eso queríamos, a través de este programa que reconoce a los personajes del Bicentenario, aquellos peruanos ilustres que hacen historia y ayudan a construir, no a destruir, sino a construir y hacer patria, es que Jarawi tiene esa misión de revalorar a través de conocer más de cerca lo que están haciendo. Pues el 23, queridos amigos, el 23 de septiembre ellos recibieron un reconocimiento de la municipalidad por la labor, imagino que están realizando, una labor con un pensamiento científico enfocado a la innovación, como ellos dentro de su filosofía tienen. Cuéntenos, vamos a proyectarnos al futuro. ¿Qué han programado para este año que termina, para el que viene, a corto, mediano, largo plazo? Y en cuanto también a al tema de la formación científica, ¿no? Desde, creo que
desde algunos trabajos que he visto que algunos de los integrantes están muy formando a los pequeños, porque creo que es la base de todo cambio en una nación. La formación científica, el despertar vocaciones científicas, y ustedes son un ejemplo de ello. Así que queríamos que nos contaran un poquito de esas metas. Ya, bueno, yo voy a mencionar sobre lo que estos últimos meses del 2021 vamos a realizar o ya estamos realizando. Y bueno, Kim, ya de los años que vienen, ¿no? Estos meses, estos últimos meses, hemos decidido como organización sentar las bases de la organización Sumas Causa. ¿Cómo? Primero, a través de la constitución de la asociación civil, para ser legalmente reconocidos como organización. Y eso hace 2 semanas aproximadamente lo hemos logrado. Somos una asociación civil que tenemos un número de partida, estamos inscritos en registros públicos y ya existimos legalmente, ¿no? Lo siguiente es realizar o elaborar todos los instrumentos, las herramientas necesarias a nivel organizacional y también de planificación, porque necesitamos lineamientos para que la organización sea sostenible. De aquí a 5 años, a 10 años siga existiendo y con este pensamiento tan especial que es el Sumas Causa y que ya lo mencionó Kim, necesitamos esos lineamientos bien establecidos. Asimismo, la estructura está cambiando. Antes teníamos 5 áreas, ahora lo estamos reestructurando todo, precisamente en ese camino, ¿no? De que sea sostenible. Además, estamos buscando financiamiento. ¿Por qué? Porque haremos actividad voluntaria. Nosotros damos de nuestro tiempo gratuitamente, pero las actividades también requieren de cierto dinero para realizar las actividades. Estamos en busca de financiamiento, ya estamos postulando por algunos lados, a ver si se nos da la oportunidad también. Otro punto que estamos realizando son las alianzas con instituciones públicas o privadas que durante estos 2 últimos meses los queremos concretizar. Y por último, no fortalecer a nuestros miembros, porque está bien, nosotros damos de nuestro tiempo, hay muchas personas más que se unen, no solo somos los 8, son más voluntarios que se van sumando en cada convocatoria anualmente, y ellos también de cierto modo tienen que ser reconocidos por su labor, por el tiempo que le dedican a la organización. Por ello es que estamos buscando las oportunidades también para que ellos puedan crecer como personas, puedan potenciar sus conocimientos, sus habilidades y puedan ser reconocidos a nivel nacional. En este caso, existe el SINAVOL en el Perú, el Sistema Nacional de Voluntariado, que también les puede acreditar, ¿no?, esas horas de voluntariado, que es muy útiles para ellos en los diferentes contextos laborales, académicos, para becas, etc. Estamos en ese rumbo en estos últimos meses para que los siguientes años ya se nos haga más fácil realizar más proyectos, además de que en el 2022 ya la pandemia o la situación de pandemia se está atenuando y las actividades ya van a ser normales, más que ahora. Por ello es que queremos esa consolidación, sentar las bases estos últimos meses del 2021. Le paso a Kim para que hable de lo que sigue. Sí, bueno, como una organización de carácter científico, nuestro objetivo para los siguientes años es primero empezar a desarrollar una revista que en el futuro se puede indexar. Esto también para el beneficio de los integrantes de la organización, para que puedan hacer publicaciones, y también para todas las, bueno, universidades, colegios que también deseen hacer alguna publicación, ¿no? Eso es a futuro, pero ya en este año, a finales, ya vamos a empezar a sacar nuestra primera revista. Obviamente estamos empezando recién, no va a estar indexada, pero en el futuro el sueño es de que se indexe, ¿no? Ojalá que sea en Scopus. Ya lo vamos a ir viendo, ¿no? El segundo punto a tener en cuenta es de que empecemos ya a formar una escuela netamente científica. Ya hay algunas instituciones con las que estamos trabajando, algunos colegios también. Esto nos va a permitir generar un semillero a futuro que prácticamente continúe con el trabajo que tenemos como Sumas Causa y también, ¿no? Bueno, una de las metas finales también que tenemos a largo plazo es de que Sumas Causa, en el caso de Puno, de la región de Puno, de Juliaca y por qué no del país, se convierta en un referente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si hay... digamos, si tienen que hacer algún proyecto muy importante, digamos, en Juliaca, en Puno, en el Perú,
Nosotros, al convertirnos en referente, queremos de que se nos consulte también en un determinado momento si esa iniciativa que está teniendo un gobierno local, regional o alguna institución está por buen camino o no. Pero eso solamente lo vamos a lograr si es que nosotros tenemos resultados a través de la investigación científica. Lo bueno de la investigación científica es de que nos permite tener resultados que sean tangibles, que sean correlacionables, que sean replicables y que también puedan ser cuestionados en algún determinado momento. Entonces, cualquier opinión que se vaya a tener sobre la base científica siempre va a tener un peso muy importante y un peso claro, ¿no? Para tomar ciertas decisiones en ciertos aspectos o en ciertas obras que se vayan a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien quiere hacer un puente, entonces pueden consultarnos a nosotros en el futuro, ¿no? Justamente, ¿no? Pueden consultarnos a nosotros si ese puente es factible o no es factible, y nosotros servir como una especie de, ¿cómo diríamos? No necesariamente de asesoramiento, pero sí de punto de vista crítico, pero basado en ciencias, para ver si efectivamente esa idea que se tiene es factible o no es factible de realizarse, ¿no? Entonces, a partir de eso, incluso nosotros estamos empezando a desarrollar diferentes investigaciones en esos aspectos. Por ejemplo, este año hemos comenzado con una investigación bibliográfica con respecto a modelos económicos, que es, por ejemplo, el caso, queremos nosotros ver si el AINI, que es un principio andino de reciprocidad, queremos ver si puede ser factible como un modelo económico a futuro. Empíricamente estamos viendo que sí funciona, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, funciona, pero necesitamos un referente o un criterio científico para decir si efectivamente es algo factible o no es factible, ¿no? Al igual con otras actividades, ¿no? Por ejemplo, ahora van a hacer una investigación, están empezando a hacer una investigación en el caso también de mercados, pero en el caso de los residuos sólidos. Juliaca, por ejemplo, que es el lugar donde vivimos, tiene un grave problema de residuos sólidos. Y muchos plantean diferentes soluciones, pero no hay una base científica para plantear esas soluciones. Y al final siempre se termina juntando todo y llevándolo a una especie de botadero, ¿no? Entonces, estamos tratando de ver alguna idea, ¿no? Para poder solucionar ese problema. Y así hay diferentes planteamientos para futuro. Muy bien. Si ustedes tuvieran que dar algunas recomendaciones a algunas organizaciones juveniles que quisieran formarse, ¿cuál sería la primera recomendación que le harían o qué sugerencias creen conveniente? Porque por todo lo que ustedes han pasado, ¿no? Hasta formalizarse y todo. ¿Cuál sería? Bueno, uno de los consejos principales para todos los que quieran formar una organización es que tengan un objetivo en común, una visión clara y que sea compartido por todos los miembros. Todos vean lo mismo, porque si un integrante tiene una perspectiva distinta y quiere realizar otra actividad que no esté alineada a eso, va a ser algo complicado que se consolide algo, que cumplan su objetivo. Sin embargo, claro, en toda organización se necesitan diferentes personas con diferentes habilidades, pero el objetivo tiene que ser común. Adelante, Kim, otro consejo. Bueno, yo el consejo que les daría es de que simplemente no se rindan, ¿no? Es complicado, a veces es complicado el camino. Incluso dentro de la misma organización puede llegar a haber ciertos quiebres en algún momento. La idea es de que nos mantengamos unidos bajo la visión que se planteó en el inicio, ¿no? Entonces, es bueno, ¿no? Toda discusión dentro de la organización es muy bueno porque nos ayuda a redirigir o a dirigir bien el camino, ¿no? Y lo importante es que siempre tengan claros los objetivos que tienen, ¿no? Si los objetivos no están claros, siempre nos vamos a ir por un lado o por el otro lado. En este caso, nosotros hemos discutido también bastante, nos hemos quedado noches enteras incluso tomando en cuenta qué es lo que íbamos a hacer. Y al final lo hemos conseguido, ¿no? Hemos planteado una idea clara, un objetivo preciso hacia lo que queremos ir y todos compartimos esa idea, ¿no? Porque es producto de una construcción de todos, ¿no? Es prácticamente lo que decíamos en un inicio, ¿no? Es un encuentro de contrarios, pero este encuentro no es violento, sino es un encuentro donde todos discutimos y planteamos una idea clara, precisa, y al final suma causa y es como si fuese nuestro hijito, ¿no? Prácticamente, si lo decimos de esa forma, ¿no? Entonces, todos velamos por su bienestar al final.
Solo ya para ir terminando, solo preguntaros así muy rápido, ¿cómo nació su vocación por la ciencia? Muy Ya empiezo brevemente, yo. que nos Brevemente, quedan 2 minutos. brevemente. Yo creo que mi vocación por la ciencia surgió recién en la universidad, a diferencia de Kim, con un docente, ¿no? que nos enseñó investigación científica. Y precisamente con él ahora estamos en un grupo de investigación que es Sociedad, Política y Gobierno, que es de la Universidad Nacional de Juliaca. Y también junto con él fundamos una revista, que es la Revista de Ciencias Aplicadas Huayna Roque, de la Universidad Nacional de Juliaca, y soy parte del equipo editorial. Y junto con él también hicimos investigaciones, yo estando en la universidad, lo cual me llamó mucho la atención, sobre todo en investigación cualitativa, que muchos Bien, creen sencillo, pero es genial. Kim, Adelante, Kim, con tu Kim, experiencia. que nos queda muy poco. Bueno, en mi caso todo nació gracias a mi mamá, yo lo recuerdo muy bien. Estaba en quinto grado de primaria y me dejaron de tarea en el colegio hacer una investigación. No la hice, yo recuerdo que no la hice. Y mi mamá me dio una solución práctica, ¿no? Me dijo, hay que hacer goma de quinoa, porque en ese momento la quinoa valía muy poco, ¿no? Y hicimos la goma como una especie de engrudo, y cuando fui a entregar el trabajo de investigación, estaba tan rico lo que hizo mi mamá que me lo terminé comiendo. Y desde ahí inició todo. ¿Cuántos proyectos más o menos has presentado a lo largo de toda tu trayectoria? La verdad ya perdí la cuenta, creo que Es, alrededor de unos 15 o 16, si mal no recuerdo. bueno, pues sí, con Kim estuvimos en una feria internacional, ¿verdad, Kim? Y de verdad he visto la trayectoria y creo que de la mayoría de ustedes que se han unido. Es así, amigos, que nos despedimos de este diálogo con personajes del Bicentenario, haber conocido a 2 jóvenes talentosos que auguramos un futuro maravilloso. Gracias por pensar en el Perú, gracias por solucionar y pensar en soluciones prácticas, tecnológicas, innovadoras de su región. Por ahí debemos empezar. Nos quedamos con su lema: el cambio que queremos con la conciencia, tecnología e investigación. A brillar, queridos investigadores, amigos, y que suma causa sigamos festejando y ojalá los tengamos aquí en Barcelona. Abrazos fraternos a ustedes y con esto me despido. Muchas Gracias. gracias, Elizabeth.